Hola, hola mis queridos estudiantes. Hola Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Juana. ¿Y usted? Muy bien, y ya vamos a iniciar con nuestro trabajo de hoy. Pero antes quiero decirte esta pequeña reflexión. En la mayoría de las ciencias, una generación destruye lo que ha edificado la otra. Solo en las matemáticas, cada generación añade otro piso al conocimiento y la estructura que ya estaba. Esta frase la dijo William Dunham y nos muestra la grandeza del aprendizaje matemático. Y es que nunca se desfasa, sino que siempre se va aumentando con el tiempo y el estudio. Como tú, que cada día estás aprendiendo más matemática, pero también nuestra estudiante estrella Neurona, ¿verdad, Neurona? Así es, maestra. Y ya que iniciamos nuestro viaje, hagamos nuestra primera parada para que le presten atención a la siguiente recomendación. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Es muy fácil. Siempre debes de llevar mascarilla, lavar tus manos frecuentemente y tratar de mantener ese distanciamiento físico. Aunque hemos avanzado bastante, aún tenemos que cuidarnos. Y no importa si estás en tus clases presenciales o a distancia, ese protocolo tienes que mantenerlo. También te cuento que el proceso que usa el cerebro para recordar hace que el conocimiento se potencialice, de tal manera que cada vez que tú lo haces, se van creando como si fuesen ganchos, donde tú pudieras colgar ese conocimiento nuevo. Así es que, para optimizar este proceso, vamos a viajar con Neurona y verificar qué aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior, hablamos de relaciones y funciones. Una relación es una correspondencia entre los elementos de dos conjuntos que forman parejas ordenadas, y no hay restricciones con respecto a la cantidad de elementos relacionados. Por su parte, una función es una relación entre un conjunto llamado X o dominio y otro conjunto de elementos llamado Y o codominio, de tal forma que a cada elemento de X del dominio le corresponde un único elemento de Y del codominio. Las funciones se aplican en economía, finanzas, estadística, medicina, física, química, entre otras áreas. Estas se representan en gráficas, diagramas, tablas y con expresiones algebraicas. Cabe resaltar que una función es una relación, pero no toda relación es una función. Muchas gracias, Neurona. Así como ella nos explica en la clase anterior, estuvimos navegando por ese mundo maravilloso de las funciones. Hoy vamos a continuar con ese tema, pero primero vamos a descubrir cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es clasificar. Clasificar. El término hace referencia a ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un criterio determinado. Clasificar es nuestra palabra clave. Y es que siempre vivimos clasificando. ¿Y qué vamos a clasificar hoy? Pues hoy vamos a clasificar funciones. Ese es nuestro tema. Pero antes, verifiquemos y reforcemos ese concepto de función que ya, aunque Neurona nos lo dijo, vamos a reforzarlo un poquito más. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece bien.
Una función es una relación entre dos conjuntos, uno llamado X o dominio y el otro llamado Y o codominio, de tal forma que a cada elemento de X del dominio le corresponde un único elemento de Y del codominio. Así es, esa es nuestra definición de función con la que vamos a ir trabajando. Las funciones se clasifican de diferentes maneras. Nosotros vamos a adoptar esta clasificación. Observa el gráfico que te va a aparecer en pantalla. Podemos ver que las funciones pueden ser algebraicas y trascendentes. Las algebraicas, a su vez, se dividen en polinómicas, racionales, irracionales y a trozos. Pero también la función polinómica tiene una subdivisión. La función polinómica puede ser constante, de primer grado o de segundo grado. Ahora bien, la función trascendente puede ser exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Y tú dijiste, pero ese gráfico como que está un poquito extenso. Sí, pero lo vamos a ir trabajando paso por paso. Recuerda que lo que vamos es a clasificar simplemente en este tema. O sea que lo vamos a ir definiendo y te vamos a ir dando algunos ejemplos. Comencemos con la primera, una función algebraica. ¿Qué es una función algebraica? Pues una función algebraica es aquella cuya regla de correspondencia es una expresión algebraica. Bastante sencillo, ¿verdad? Su nombre lo indica, función algebraica. En la función algebraica se pueden trabajar diferentes operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia. Esa es la función algebraica, bastante sencillo. Ahora bien, dentro de las funciones algebraicas también tenemos la función polinómica. ¿Y cuándo una función es polinómica? Pues cuando su regla de correspondencia me expresa un polinomio. Sencillo, ¿verdad, Neurona? Así es. Una pregunta, profesora. ¿Las funciones polinómicas se utilizan en la vida cotidiana? Claro, esa pregunta siempre sale. Siempre nosotros queremos saber cómo yo puedo aplicar lo que me están enseñando. Pues la función polinómica se puede ir aplicando en todo el proceso. Por ejemplo, si yo quiero representar una velocidad constante, yo puedo utilizar una función polinómica, pero también puedo representar el sueldo de una persona más un incentivo o una comisión, siempre y cuando ese sueldo sea constante, también lo puedo ir representando. O sea que las funciones polinómicas se representan o se aplican bastante en lo que es la vida diaria. Aparte de eso, podemos ver también la función constante, que es una de las clasificaciones de la función polinómica. ¿Y qué es una función constante? Pues es una función que viene dada por la expresión f de x igual a b, en donde b es una constante. Vamos a ver en la pizarra cómo se explica eso, esa función constante. Me dice que f de x es igual a b, o sea, que podemos hacer esto, f de x igual a b, donde b es una constante. Ya habíamos visto que cuando me hablan de una constante me están hablando de un número específicamente. Entonces, ¿cómo yo puedo graficar eso? Supón que tu función es f de x igual a 3. Podemos graficarlo de dos maneras. Tú puedes graficarlo en el diagrama de Venn-Euler, o lo puedes graficar en el plano cartesiano. Si tienes en el diagrama de Venn-Euler, tú tendrías dos conjuntos en el diagrama de Venn-Euler, en donde tenemos el valor 3 en el conjunto de salida, en el conjunto de llegada, y tendríamos los siguientes valores en el conjunto de salida. ¿Qué es lo que me quiere decir ahí? Pues que no importa qué valor yo le dé a x, todos esos valores tienen que llegar al valor 3. Si lo graficáramos de esta manera, sería más o menos así. No importa qué valor tenga x, tendría que llegar al valor 3. En el plano cartesiano se representa aquí. Tenemos nuestro plano,
tengo la X representada en el eje de las abscisas y tengo la Y en el eje de las ordenadas. O, en otras palabras, en la parte vertical tengo a Y y en la parte horizontal tengo a X. Fíjate que tracé la línea por el valor de Y igual a 3. Donde está el 3 se trazó la línea y queda, fíjate que va a quedar paralela al eje X. Aquí estamos representando una función constante, porque no importa el valor que se le ponga a X, siempre va a llegar al mismo valor que es 3. Además de la función constante, podemos ver la función lineal. ¿Y qué es una función lineal? Pues es una función cuya ley de correspondencia me va a dar una expresión de la manera siguiente. F de X será igual a mx más b. A esto le vamos a llamar función lineal. F de X igual a mx más b, en donde m me va a representar la pendiente, que más adelante lo vamos a trabajar, eso ahí para que no diga, ¿y qué es la pendiente? Sí, más adelante vamos a trabajar eso. Y b me va a representar los interceptos, que ya más adelante también lo vamos a ver. Para nosotros graficar esta función, se pueden dar cuenta, dibujamos el plano cartesiano, tenemos el eje X y el eje Y, recordando siempre que el eje Y va en la vertical y que el eje X va en la horizontal. Tenemos a X a la derecha será positivo, X a la izquierda será negativo, Y desde el 0 hacia arriba será positivo y desde el 0 hacia abajo será negativo. ¿Qué te parece, Neurona? Me parece muy bien, profesora. Hasta ahora vamos avanzando, ¿verdad que sí? Observa que en esta gráfica podemos unir los puntos. Si yo tengo el punto 1,1, pues de X voy a buscar donde esté el punto 1 y en Y voy a buscar donde esté el punto 1, los uní. Al unir los tres puntos, la función lineal, al unir los puntos que tenga, la función lineal me va a representar una línea recta. Por eso se le llama función lineal. Después de esto podemos ver lo que es la función cuadrática. Así, función cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Pues es aquella función cuya expresión o cuya norma de formación viene dada de esta manera. Sería f de x, que sería igual a ¿qué? A la x al cuadrado más bx más c. Asimismo, como tú recuerdas, es una expresión ax al cuadrado más bx más c. Tú recuerdas que los resolvimos estas expresiones de este tipo factorizando y por la fórmula general. En este caso no es eso lo que vamos a hacer, simplemente vamos a ver esta gráfica. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una expresión cuadrática porque su exponente mayor es 2, donde a, b y c van a ser valores reales distintos de 0. Y la gráfica, cuando se haga en su plano cartesiano de una función cuadrática, va a ser una parábola. Ya más adelante nos vamos a detener en cada una de estas gráficas. Neurona, ¿cómo vamos hasta ahí? Nos acaban de llegar 2 preguntas, maestra. ¿Y qué quieren saber los chicos? Óscar Enríquez, desde Peralvillo, Yamasá, nos pregunta lo siguiente. ¿Cuántos puntos se necesitan para graficar la función lineal? Pues, Óscar, diste una pregunta que es exacta, sí, bastante precisa. Pues para graficar una función lineal tú puedes tener todas las cantidades de puntos, pero con 2 puntos es más que suficiente, porque por 2 puntos te va a pasar una línea recta. Entonces, si lo que tienes es una función lineal, con 2 puntos que tengas es más que suficiente. ¿Algo más, Neurona? Sí, profesora. Desde Barahona, Stephanie Moreta nos pregunta lo siguiente. ¿Las funciones cuadráticas
¿Siempre se grafican así? Pues una función cuadrática va a depender del signo. Tú vas a ver una parábola que puede abrir hacia arriba si es positiva o hacia abajo si es negativa. Eso va a depender el signo. Pero no quiero que te involucres demasiado aquí en esta parte de la función cuadrática que más adelante se va a ir desarrollando. ¿Algo más, Neurona? Maestra Juana, me gustaría saber si en el día de hoy veremos las demás clasificaciones. Así es. Vamos a ver las demás clasificaciones. Ya hemos visto función constante, polinómica, vimos lo que es la función lineal, la función cuadrática. Entonces, ¿qué más nos falta? Pues nos faltan las funciones racionales. ¿Cuáles serán las funciones racionales? Pues van a ser las funciones que vienen representadas ya o que su expresión me van a dar una división. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a borrar por aquí, en esta parte, una función racional, podría ser cuando tenemos f de x igual a su 0 más a su 1 x su 1 más a su n x su m, y eso va a estar dividido porque me va a representar una división entre b su 0 más b su 1 x su 1, b su 1 x su 1 más b su n x su m. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso, profesora? ¿Qué es todo eso que usted acaba de explicar? Pues la fórmula general de yo expresar una función racional. Simplemente, ¿qué es lo que me dice eso? Que eso me va a representar una división de una expresión entre otra expresión. Así de sencillo. ¿Verdad, Neurona? No tiene ninguna complicación eso. Para nada, pero tengo una duda. ¿Podemos colocar cualquier valor a la función racional? Ah, bueno, esa es una duda válida. Si la función es racional, no le puedes colocar cualquier valor. Tienes que tener pendiente que no puede tener aquí en el denominador un 0, pero después cualquier otro valor le puedes colocar. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. Pues vamos a continuar. Ya tenemos la función racional, pero también existe una función irracional, ¿verdad que sí? Claro, si está la racional, tiene que estar la irracional. ¿Y cuáles son esas? Pues las funciones irracionales son aquellas que tienen en su expresión o en su representación una raíz. Por ejemplo, si tú tienes f de x que sea igual a la raíz cúbica de x, aquí podemos decir que tenemos una función racional, simplemente que tiene una raíz cúbica. Aparte de las funciones racionales, tenemos las funciones a trozos. ¿Cuáles son esas funciones a trozos? Pues son las funciones donde su expresión viene dada por diferentes criterios. O sea que se va graficando así, de esa misma manera. Tengo un criterio para una parte, otro criterio para otra parte y así sucesivamente. A ese tipo de función se le llaman funciones a trozos. Y con esta terminamos lo que son las funciones algebraicas. Después de eso, ¿qué tenemos? Pues las funciones trascendentes, exactamente. Tú lo recuerdas del gráfico que ya tuviste. Una función puede ser trascendente. ¿Cuándo? Pues cuando dentro de su expresión, dentro de las expresiones que tengamos, pues la variable esté expresada o como un logaritmo, o como una función trigonométrica, o como un exponente. Así de sencillo. Dependiendo de cómo esté ubicada, pues entonces será lo que es esa clasificación. Por ejemplo, si la función es exponencial, pues la variable va a estar en el exponente. Por ejemplo, podríamos decir f de x es igual a elevado a la x. Ahí estaría ubicada la variable, cuando la función es exponencial. ¿Y qué pasa si la función no es exponencial, sino que es logarítmica? Bueno, pues el logaritmo sería la opuesta o la función inversa de la función exponencial. Por tanto,
¿Qué sería una función logarítmica? Aquella en donde estén involucrados ese logaritmo. Podríamos decir logaritmo f de x sería igual al logaritmo de a en base a de x, logaritmo en base a de x. Ahí tenemos una función logarítmica. Hasta ahora no hay ninguna complicación, ¿verdad? Pero te falta una. ¿Cuál es la que te falta? Exactamente, la función trigonométrica. ¿Cuál es esa función trigonométrica? Pues la función trigonométrica te va a representar cualquier expresión en donde vengan involucrados las razones trigonométricas. ¿Cuáles razones? Bueno, la del seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, que en cursos siguientes lo vas a ir trabajando de manera detallada. Por ahora, simplemente te la estoy mencionando para que sepas que más adelante la vas a trabajar. Hasta aquí, Neurona, ¿cómo vamos? Muy bien, maestra. He aprendido bastante y he recopilado mucha información en mi base de datos. Exactamente, eso es lo importante, ir verificando toda esa información. Yo creo que si hasta aquí vamos bien, estás listo para realizar una trivia. ¿Estás lista, Neurona? Estoy lista. Pues ustedes en casa también prepárense. Vamos a realizar esta trivia que dice: lee cuidadosamente la expresión y luego contesta si es correcto o incorrecto. Justifica la respuesta en caso de ser incorrecta. Bien, entonces comencemos con la número 1, que nos dice: para graficar una función lineal se necesitan tener 3 puntos. ¿Cómo es eso, Neurona? Eso es incorrecto. Solo se necesitan 2 puntos. Así es. Uno de ustedes hizo esa misma pregunta, ¿verdad? Parece como que ya sabían que eso venía por ahí. Viene la número 2. Las funciones cuadráticas tienen como gráfica una línea recta. Eso es incorrecto. Son parábolas. Así es. Si es una gráfica cuadrática, siempre será una parábola. Para que sea una línea recta, pues tenemos que tener una función lineal. La número 3. La función constante es igual a la función a trozos. Eso definitivamente es incorrecto. Se trabajan y grafican de forma diferente. Así mismo, Neurona, se trabajan y grafican totalmente diferente. ¿Por qué? Porque una función constante te va a dar una gráfica paralela, una línea paralela al eje X, pero también puede ser paralela al eje Y. Mientras que la función a trozos te va a dar diferentes formas. Eso va a depender de la expresión que tengas. Por último, vamos a ver la siguiente que nos dice: la función logarítmica son algebraicas. Eso es incorrecto. Son trascendentes. Así es, merecen un aplauso. Tú, Neurona, mereces tu aplauso, pero los chicos de la casa también merecen su aplauso porque hicieron cada una de las respuestas de manera correcta. Si te salieron algunas incorrectas, pues simplemente bórralas, que para eso el lápiz trae su borrador, la borras y la haces de manera que es correcta. Ahora, vamos a ver el resumen del trabajo de hoy. En la clase de hoy vimos la clasificación de las funciones. Estas pueden ser algebraicas y trascendentes. Las funciones algebraicas se clasifican en polinómicas, racionales, irracionales y a trozos. Pero también las funciones polinómicas tienen una subdivisión en constantes, de primer grado y cuadráticas. También aprendimos que las funciones trascendentes se clasifican en exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Así es, Neurona. Ese fue el trabajo que hicimos hoy. Ahora es momento de despedirnos. Pero antes, no quiero irme sin dejarte algunas recomendaciones. Por ejemplo, para volver a ver este video, consulta la página que te aparece aquí en pantalla. También puedes ponerte en contacto con tus maestros y si estás en clase semipresencial, hazle la pregunta a ellos, esa inquietud que te quedó. Te espero siempre en mi próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.